pandemia. La noticia reventó el día de ayer. Siempre dicen, ¿no?, que cuando algo sucede en la Unión Europea, en Estados Unidos, cuando estornudan estos países, al resto del mundo le da una neumonía. Usted ha escuchado esa frase, ¿no? Cuando algo sucede en Estados Unidos, cuando algo sucede en la Unión Europea, cuando estos países estornudan, al resto del mundo le da una neumonía. ¿Cuál fue el anuncio ayer? Que el Departamento de Comercio de Estados Unidos y la Casa Blanca, el presidente Joe Biden, dijeron que estaban a favor de que las patentes que ejercen las farmacéuticas fabricantes de vacunas, estas patentes sean liberadas. No hay titular en el mundo de un periódico, de un noticiero, que no esté comentando esto. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa esto para usted, señor, que nos escucha en Pucallpa, en Recuay, en mi tierra, en Piura? ¿Significa algo? ¿En algo lo va a beneficiar, a afectar? ¿Y qué significa esto de la patente? Pues hoy día vamos a aprender. Al final de este segmento usted va a aprender qué es una patente, cuánto tiempo dura la patente, por qué se hacen las patentes, qué derechos tienen y, obviamente, qué pasaría si se cesan estas patentes y en el impacto sobre la vacunación. Y sobre todo, el Perú. Si mañana vienen los fabricantes de Pfizer, por decirle, o de Moderna, y conversan, a ver, vamos al Perú. Señores del Perú, ¿ustedes podrían hacer la vacuna? Bueno, si ustedes nos transfieren la tecnología, pero además de transferirles la tecnología, ¿ustedes tienen recursos humanos? ¿Tienen ustedes laboratorios? ¿Tienen ustedes máquinas? ¿Tienen ustedes eso? Bueno, ustedes tendrían que dárnosla. Eso se llama transferencia de la tecnología, y de eso también vamos a hablar. Pero presentamos a nuestra invitada. Ella es médico, ella es Ángela Ullén, ella es asesora de políticas de salud de Médicos Sin Fronteras y nos atiende desde Bruselas, en Bélgica, y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Ángela, muy buenas tardes, buenas noches en Bruselas, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, doctora Elmer, gracias por la invitación. Encantado. Ángela, usted es peruana, ¿cierto? Sí, arequipeña. Arequipeña, qué lindo. Ángela, lo primero es lo primero. ¿Qué significa una patente? Bien, una patente nosotros tenemos que entenderla es como el premio que se da al ingenio o a la creatividad o a la capacidad de invención que tiene alguien para crear algo, ¿no? Entonces, lo que se hace es decir, bueno, esto es tuyo porque tú lo has creado, has puesto tu esfuerzo y lo vamos a proteger con algo llamado propiedad intelectual, es decir, nadie te puede copiar sin tu permiso. Algo que conocemos y que es para nosotros bastante común es escuchar el updike, ¿no? Tú no puedes tocar la canción de alguien si tú no pagas derechos. Estos derechos obedecen a esto que decimos la protección de la propiedad intelectual de algo, ¿no? Y la patente es ese algo que premia y protege la propiedad intelectual. Fabuloso. Entonces es esa propiedad intelectual que desarrolla, y en este caso, como estamos hablando de vacunas, una Moderna, una Pfizer, una AstraZeneca, un Instituto Gamaleya, un Sinopharm, etcétera, que han desarrollado la vacuna y tienen todo el mecanismo para desarrollar la vacuna. Muy bien, ¿cuánto tiempo gozan las empresas de esta patente? Sí, en el caso de los medicamentos, en general de las tecnologías sanitarias, se puede extender hasta un periodo de 20 años, pero este periodo nosotros lo tomamos con pinzas, porque lo que hace la industria normalmente es, hay mecanismos para extender patentes, y tú dices, mira, le he hecho una modificación, con lo cual he hecho una mejora en la tecnología, entonces le extiendo la patente. Entonces a veces es de pronto que le ponen una cubierta gastroentérica que hace que sea más suave con el estómago, o le hacen algún mecanismo para que se absorba más rápido. Entonces se pueden seguir extendiendo y extendiendo en el tiempo.
Correcto, son lo que se llaman trucos. Les llaman trucos porque la molécula, el medicamento mismo no ha cambiado, sigue siendo el mismo y algunas ramitas del árbol se la cambia y dice, extiéndame más tiempo, extiéndame más tiempo. Muy bien, definida qué es una patente, la propiedad intelectual, cuánto tiempo dura. Entonces, cuando el presidente de Estados Unidos y la Casa Blanca y también el presidente Macron en Francia, aunque la señora Angela Merkel está opuesta, el presidente Putin en Rusia ha dicho que sí también, dicen, queremos que las licencias o patentes se liberen. Eso significaría que, digamos, en términos sencillos, que el laboratorio AstraZeneca tenga que dar su fórmula de cómo ha hecho su vacuna. ¿Qué significan palabras sencillas que se libere una patente? Ujú. Bueno, esto en primer lugar es raro, ¿no? Que un medicamento lo tenga que ver una oficina de comercio. ¿Por qué lo está viendo comercio y por qué tenemos que hablar a nivel político de medicamentos? Esto ya nos hace ruido, ¿no? Y es porque hay algo que para nosotros, por ejemplo, desde la parte de acceso a tecnologías sanitarias, criticamos mucho, y es que están amarradas la propiedad intelectual, el derecho del que hablábamos, ¿no? De la patente, está amarrado a muchos acuerdos de comercio internacional. Es decir, estos acuerdos de comercio internacional que tenemos para hacer comercio con Estados Unidos, con Europa y con otros, y que todos los países tienen, vienen de yapa con proteger la propiedad intelectual con los productos que vengan de allá. Es decir, y por eso, ¿no? Cuando Estados Unidos estornuda nos hace ruido, porque si nosotros tenemos relaciones comerciales, tenemos que proteger también la propiedad intelectual de sus productos. Entonces, lo que quiere decir que flexibilicen temporalmente estas patentes o esta propiedad intelectual, al final quiere decir que ellos no van a poder impedir que otros países puedan desarrollar las fórmulas que se han hecho, por ejemplo, en Estados Unidos con Pfizer o Moderna. Claro. ¿No? Paremos allí, un segundito. Sí, permíteme que tomemos una breve pausa porque ha llegado a un punto fundamental. No pueden, pero para que fabriquen algo van a tener que tener una fórmula, y esa era mi pregunta. Entonces, AstraZeneca tendría que proveer su fórmula. Regresamos con eso. Antes de medicamentos, en este caso, todo esto a raíz del anuncio que se hizo ayer aquí desde Washington de que Estados Unidos está a favor de que se liberen las patentes de las vacunas. Ángela Huyen, ella es médico peruana de Arequipa, ella vive en Bruselas, Bélgica, desde donde nos atiende. Ella tiene una maestría en control de enfermedades infecciosas y tropicales, tiene una maestría en administración de salud, maestría en relaciones internacionales. ¡Wow! ¿Cuánto ha estudiado Ángela? Qué gusto de tenerla en el programa. Ya nos explicó qué es la patente, cómo es que se hace, dura más o menos 20 años, se puede extender por mucho tiempo, y nos dijo, esta suspensión de la patente significa que en esta maraña que es la Organización Mundial de Comercio, se dé una licencia para que cualquier país que tenga la capacidad lo pueda fabricar. Y mi pregunta, Ángela, había sido, pero para que, por ejemplo, Argentina o Brasil o México o Perú, en el caso que fuera posible, puedan fabricar la vacuna de Moderna o de AstraZeneca o la de Sinopharm, la fórmula para la fabricación de ese producto tendría que ser dada por la farmacéutica. ¿Y lo daría? Sí, ese es el tema, porque no es lo mismo decir, porque lo que es tan básico, esto no es una medida radical, es tan básico esto de la flexibilización de la propiedad intelectual, que en realidad lo que se está pidiendo es, mira, si yo puedo llegar a encontrar cómo haces tú esa vacuna, no me denuncies, ¿no? Es básicamente no me sanciones. Eso es lo que se está pidiendo y a lo que se está llegando, que es un mínimo estándar. Es un mínimo estándar. Es decir, esto ni siquiera debería existir, ¿no? Pero es, si yo lograra hacer esa tecnología, esa vacuna que tú sabes hacer, porque de pronto hice ingeniería reversa y encontré la manera, o porque de pronto, mira, algún ex trabajador que tuviste lo contraté y pude, por favor, no quiero penalties, no quiero que me denuncien, sanciones. No quiero problemas. Es así de básico. Ahora, eso no es lo mismo decir, dame el permiso y no me tortures, no es lo mismo decir, oye, a ver, enséñame cómo la haces. No es lo mismo tener el permiso de hacer la torta que me enseñes la receta de cómo se hace la torta. Entonces, esta receta de cómo se hace la vacuna
recién vienen las peleas grandes, porque ahora se va a pedir la transferencia tecnológica, que no es gratuita, es decir, se paga por transferencia tecnológica. Qué interesante. Y Son dos caminos, Ángela. Nos está dando dos caminos. Una es de que se le permita hacer investigación a un país que más o menos puede hacerlo y lo va a hacer muy parecido. Entonces lo que se pide es AstraZeneca, Moderna, Pfizer. No me sanciones, por favor. No me denuncies ante la Organización Mundial de Comercio por haber hecho algo parecido a lo tuyo, porque estamos en pandemia. Un camino. Y la otra es, bueno, Pfizer, ayúdame pues. Dame la fórmula, tú lo vas a hacer conmigo y aquí está mi país para ayudarte. Eso se llama transferencia de tecnología. Por lo que tú conoces, Ángela, en América Latina, ¿cuántos países están en capacidad de hacer esta transferencia tecnológica y de empezar a producir vacunas, por ejemplo, ya? Ahora, por lo que nosotros sabemos de estas vacunas, depende del tipo de tecnología, claro, y de qué vacuna, ¿no? Por ejemplo, Perú produce, creo, antirrábicas que requieren una tecnología mínima, bueno. Pero estamos hablando de la plataforma de ARN mensajero que sabemos hoy son las que están funcionando mejor, se tiene más evidencia, están ampliamente distribuidas ya, y bueno. Entonces, esta requiere una plataforma mucho más especializada, ¿no? Probablemente hasta el momento sean Brasil, son los países que ya tienen un histórico de haber estado entrenando mucho recurso humano, de tener plantas de producción, un histórico de tener PhDs entrenados en el lugar, es decir, una plataforma importante, ¿no? México, Brasil, Argentina son 3 de los países, y probablemente Chile, son los países que podrían tener la capacidad de hacerlo, ¿no? Muy bien. Antes de que se me pase esta pregunta, estamos hablando de esta suspensión de la liberación de la patente. Ángela, ¿existen ya antecedentes? ¿Se ha hecho esto alguna vez? Escuché que con medicamentos antirretrovirales se hizo alguna vez. ¿Qué antecedentes hay de esto, de este mecanismo? Sí, ahora, decíamos, este matrimonio perverso, ¿no?, de la propiedad intelectual y el comercio, no es muy antiguo. Esto viene de los 80s, y nada más un dato, si pueden leer la historia de Edmund Pratt, porque este era un CEO de Pfizer, y este CEO de Pfizer fue el que básicamente sentó las bases de la propiedad intelectual y de lo que hoy conocemos como la Organización Mundial del Comercio. Es decir, Pfizer escribió las reglas de la propiedad intelectual del mundo. No nos sorprenda que la farmacéutica es una de las industrias más poderosas del mundo. Claro. Pero como decía, esto no es nuevo, viene de los 80s. Entonces, la primera gran crisis de salud que se da y donde ponen en ejercicio la propiedad intelectual es la epidemia de VIH, que afectó severamente al África subsahariana y a Sudáfrica, sobre todo en este momento, en esta primera etapa de la epidemia en África, ¿no? A mí me da por eso mucho orgullo trabajar con Médicos Sin Fronteras, porque fue una parte importante del activismo que se hizo en aquel momento. Yo les recomiendo mucho un documental que se llama Fuego en la Sangre, Fire in Blood, porque cuenta un poco de la experiencia esta. Sí se hizo con mucho activismo, y después de muchos años y de muchas muertes de muchas personas, el argumento de la farmacéutica era más o menos los que escuchamos ahora, no van a tener la capacidad, no van a poder hacerlo, van a desincentivar la investigación, ya nadie va a querer producir antirretrovirales. Es muy difícil que lo hagan, ¿no? Claro. Entonces lo que pasa es que llegó un laboratorio indio. Van a cortar la investigación y ¿cómo se dice? La iniciativa de los científicos. Innovación, correcto. Sí, y lo interesante es que llega un laboratorio indio y les dice, mira, yo puedo hacer la simobudina, el tenofovir, el antirretroviral que estás haciendo, y lo puedo ofrecer a $1. Yo ya he hecho las pruebas, yo ya tengo todo. Bajaron el precio, pero de un momento que fue un shock. ¿De cuánto? Entonces, ¿de cuánto lo estaban vendiendo? Me gustaría acordarme ahora mismo del precio, la verdad es que no. Pero era bastante, sí me acuerdo, sí, lo bajaron a $1. Y entonces tuvieron que aceptar. Y eso, el activismo, mucho activismo en salud y mucha presión, y lo tuvieron que aceptar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Desaparecieron las grandes industrias? ¿Desaparecieron sus pastillas del mercado? No, porque hay un mercado que las puede comprar.
Hay un mercado que puede y que va a seguir comprando, pero sirvió para tener un impacto enorme en lo que es la epidemia de VIH en África subsahariana, en Sudáfrica y en países de mediano y bajo ingreso como el nuestro. Correcto. Y qué casualidad que Sudáfrica estuvo en esa pelea y Sudáfrica está en esta pelea también porque ha sido a iniciativa de Sudáfrica y de la India que esto ha surgido, ¿verdad? Esta vez con las vacunas. Ahora, para terminar, nos queda un par de minutitos, Ángela. Si se llega a hacer esto, va a demorar tiempo. ¿Esto ayudaría al poblador, a nuestro poblador de Pucallpa, de Puno, de Huaraz, etcétera? Sí, si bien Perú puede que no tenga la tecnología, cuando uno empieza a producir un X producto de manera masiva, como se espera que esto empiece a ocurrir, los precios tienden a bajar. Eso ya es bueno para el país en general, porque lo que no se va a invertir en comprar vacunas va a ser dirigido a otras cosas. Ese es un punto. Y otro, vamos a poder tener vacunas más rápido para todos. Entonces esperemos que estos procesos se aceleren, esperemos que haya buena disposición para una transferencia de tecnología y tener pronto más vacunas para todos, ¿no? ¿Y todos hablan de años? ¿Cómo lo ves tú? ¿Meses o años, Ángela? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, al día de hoy, con las vacunas que tenemos en el mercado, y si no flexibilizáramos las patentes, estaríamos hablando de que hay países que se acabarían de vacunar en el 2025, 2024. Esto con toda la transmisión y las posibles variantes que implica, ¿no? Si esto se hace de buena fe y se logra hacer transferencia tecnológica a países que ya tienen capacidad, como son Canadá y Bangladesh y otros en el mundo, si esto llega a pasar, podríamos tener nuevos laboratorios produciendo vacunas en cuestión de meses. Muy bien. Ángela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues ojalá que se muevan esos tentáculos en el mundo. Felicitaciones a ti por tu carrera en Europa, por trabajar en Médicos Sin Fronteras, una organización a quien admiramos muchísimo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Gracias. Ángela Ullén, ella es médico peruana, tiene una maestría en control de enfermedades infecciosas y tropicales, tiene una maestría en administración de salud, una maestría en relaciones internacionales, trabaja para Médicos Sin Fronteras como asesora de políticas de salud con foco en acceso a la salud. O sea, podría hacerse, señora. ¿Por qué no? Ya esto escuchó. Ya sabe que es una patente, cuánto tiempo dura, por qué está allí, qué protege, qué pasaría si se va. Nosotros vamos a tomar una pausa y cuando regresemos vamos a tomar sus preguntas. ¿Me parece? Empezamos nuestro consultorio vital. Al regreso, no se vaya.